Tal vez sea el miedo. Tal vez, tal vez sea el miedo el que te está deteniendo de comenzar. Tal vez sea el miedo el que te está deteniendo de comenzar a mejorar tu salud. Sí, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. El miedo al rechazo, el miedo a cagarla, el miedo a... ¿Qué van a decir? El miedo. El miedo al cambio, el miedo a enfrentarte a eso que no sabes que viene. O a eso que sabes que viene pero que no sabes qué es. El miedo puede literalmente frenarte y cegarte y hacerte creer que no tienes oportunidad a pesar de tener la oportunidad enfrente, a pesar de tener la oportunidad enfrente. Y eso no es para nada lo peor de todo. Lo peor de todo es no darte cuenta de cuánto te estás limitando por tener miedo. Y aplícalo a todo, aplícalo a las situaciones de tu vida, de tu día a día, de la escuela, de tu carrera. Aplícalo con las chicas que te gustan, aplícalo en tu profesión. Tómame a mí, por ejemplo. ¿Sabes cuánto me costaba a mí hacer un video? Creo que mis primeros videos eran de 10, 15 segundos, 15 segundos. Diciendo algo así, ¡buah! Así rapidísimo, rapidísimo. Y de ahí de 20, de ahí de 25, o sea, le fui subiendo, ¿no? Me fui acostumbrando a esto de estar delante de la cámara, de exponerme, porque literalmente me estoy exponiendo. Cada vez que abro la boca para decir algo, tengo que tomar con pinzas lo que voy a decir, porque debido a lo que me dedico, a ayudar a las personas a mejorar su salud, a estar en el buen camino de la alimentación saludable, de la mejora constante en la salud, de enseñarles a adelgazar, a cómo revertir el hígado graso, a cómo mejorar los triglicéridos, a cómo prevenir la diabetes, bla, 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 bla. Como me dedico a eso y son temas importantes y son temas serios y son temas donde las personas, la salud de las personas está involucrada. Yo no me puedo dar el lujo de estar diciendo un montón de cosas sin ton ni son. Entonces, toma a mí, por ejemplo, imagínate a mí el miedo en el principio, el miedo en el principio de no sé, de que me vieran, de pensar en qué va a decir la gente, pensar en todo lo que iba a pasar, no sé, en los comentarios negativos, en pensar en... Normalmente cuando uno tiene miedo a algo porque piensa que ese algo es algo negativo. Tenemos miedo a veces a lo desconocido, no sabemos qué viene, qué va a pasar. Y a mí me pasaba. Entonces yo ¿qué fue lo primero que hice? Yo apliqué, yo por ejemplo, yo apliqué y traté de ser congruente con una frase que a mí me ha ayudado mucho, que es haz como si lo fueras hasta que lo seas. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Haz como si hasta que. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Haz como si lo sintieras hasta que lo sientas. Haz como si... Haz como si lo creyeras hasta que te lo creas. Bien. Haz como si hasta que. En el sentido de que yo venía con miedo y tal. Y así que empecé a... Digo, bueno, pues ¿cómo hablaría si no tuviera miedo? ¿Cómo me movería si no tuviera miedo? Si de entrada, ¿haría o no haría un videíto cortito de 30 segundos si no tuviera miedo? Claro que sí, si no tuviera miedo lo haría. Bueno, entonces hazlo. Hazlo, Yusef, hazlo. Y así fue como yo empecé a hacer los videitos, ¿no? Los videitos que en un principio eran 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, 40 segundos, y fui teniendo y agarrando un poquito más de experiencia, bien de experiencia, porque al final eh, va pasando un panadero, una de estas personas que venden pan, que se dedican
hacer pan de forma artesanal y tal, y salen y lo venden. Imagínate que el panadero pensara, oh, es que me da miedo salir a vender pan porque ¿qué va a decir la gente? Ah, es que me da miedo salir en triciclo, debería salir en moto. Es que ¿qué va a decir la gente de salir en triciclo? Ah, entonces, tanto en el panadero como en mí, como en ti, en tu situación, como en cualquier persona que está teniendo tal vez un miedo frecuentemente, eh, no nos damos cuenta de que hay miedos que involucran un riesgo real y un riesgo percibido. El riesgo real es ese que evidentemente puedes correr un riesgo muy alto, real, de daño hacia tu persona si haces tal o cual cosa. Como, no sé, el riesgo real de morir ante la presencia de un tigre, pues es muy real. Si yo, si yo veo un tigre enfrente, yo lo que menos quiero es no tener miedo. Al contrario, yo en ese momento quiero cagarme de miedo y salir corriendo para que no me coma el pinche tigre. Entonces, en cambio, el miedo percibido, perdón, el riesgo percibido es ese riesgo que en realidad tú percibes, tú piensas, tú crees que es algo muy malo, que te puede pasar algo muy malo, tú lo percibes como algo muy malo y percibes que es muy alto el riesgo de que te pase algo, pero en realidad es un riesgo que solamente tú percibes y que en realidad no te va, tu vida no va a acabar, no se me va a caer un brazo por hacer un video, no voy a, en mi caso, ¿no? Que yo tenía miedo a hacer videos, pues no va a pasar nada malo si hago las cosas bien al hacer mi video. No va a pasar nada malo, no me va a pasar nada malo a mí, al contrario. ¿Cuáles son las cosas buenas que pueden pasar si hago esto? Bueno, voy a poder ayudar a mucha gente, voy a poder, mucha gente va a tener acceso a esta información y al final, bueno, el beneficio va a ser muchísimo para mí nada más, no nada más para mí, sino también para muchas personas. Entonces es ahí donde el riesgo percibido y el riesgo real están así como que ahí metidos con el miedo, ¿no? Entonces, cada vez que tengas miedo de algo, pregúntate, déjate tú del miedo de qué va a pasar. Voltéalo. Ahora piensa en qué va a pasar si no lo hago. Déjate, ¿qué va a pasar si lo hago? ¿Qué va a pasar si empiezo a comer de forma saludable? ¿Qué va a pasar si empiezo a dejar de comer harina, pan, galletas, sopa, pasta y todos procesados? ¿Qué va a pasar si dejo de comer procesados, alimentos procesados? Déjate tú de pensar, ¿qué va a pasar si dejo de tomar refrescos azucarados? ¿Qué va a pasar si empiezo a hacer ejercicio? Uy, qué miedo, tengo miedo del cambio, tengo miedo de todo lo que va a pasar si hago esos pequeños cambios. Déjate de ese miedo, voltéalo y ahora piensa, ¿qué es lo que va a pasar si no hago esto? ¿Qué es lo que va a pasar si no dejo de comer productos azucarados? ¿Qué es lo que va a pasar si no dejo de comer productos procesados y harinas? ¿Qué es lo que va a pasar si no empiezo a cuidar hoy de mi salud? ¿Qué es lo que va a pasar si no empiezo a ejercitarme desde hoy? ¿Qué es lo que va a pasar en mi vida si sigo sin hacer nada? Porque no siempre quedarse quieto significa no hacer nada. No necesariamente por quedarte quieto quiere decir que no estés haciendo nada. Y no necesariamente por estarte moviendo quiere decir que estés haciendo algo. Por eso, tienes que ver este enfoque y pensarlo así y decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las... Déjate tú de las consecuencias de tus miedos superficiales. Puedes darte cuenta de que las consecuencias de seguir una alimentación muy mala, de seguir una alimentación con comida basura, con alimentos, con no comida ni alimentos, con productos alimenticios basura, seguir una alimentación con productos azucarados, seguir una alimentación llena de harinas y seguir una vida completamente sin actividad física, te va a llevar a alguna parte. Y eso todavía me da más miedo al hecho de empezar a hacer algo por mi salud e ir a entrenar, ir y comprar, seleccionar esos alimentos que seguramente me están haciendo muy, me van a hacer muy bien, me van a hacer mucho bien y empezar a eliminar esos alimentos que de plano no me están haciendo nada bien. Entonces,
Es una cuestión de cómo lo ves y de a qué es a lo que le tienes miedo. ¿Le tienes miedo a lo que va a pasar si haces las cosas? ¿O le tienes miedo a lo que va a pasar si no haces las cosas? Imagínatelo, imagínate que tienes que escapar de un tigre y te da miedo todo, desde que ves al tigre. Y además el tigre se va a comer, no lo sé, a tu hija. Tal vez te dé miedo enfrentarte al tigre, tal vez te dé miedo correr y tratar de rescatar a tu hija de ese tigre, tal vez te dé miedo. Pero debería darte más miedo no haber intentado nada para tratar de ayudar a tu hija cuando está a punto de ser comida por un tigre. Eso sí debería darte más miedo. Entonces, ni siquiera se trata de si la salvas o no la salvas. Se trata del miedo, de enfrentar el miedo. Porque si el miedo está ahí, y ese tigre está ahí y se va a comer a tu hija, y tú tienes miedo de morir del tigre, pues debería darte más miedo no hacer nada para ayudar a tu hija. Independientemente de que te coma el tigre a ti, te debería dar mucho más miedo quedarte ahí de brazos cruzados, viendo cómo se comen a tu hija sin tú haber hecho nada. Por eso, debería darte más miedo llegar a tener una salud deplorable, llegar a tener un peso corporal que tu cuerpo no pueda cargar. Debería darte miedo llegar a generar una enfermedad crónico-degenerativa. Debería darte miedo llegar a tener diabetes. Debería darte miedo. Y entonces aquí, donde puedes reencuadrar todo esto, aplicar un reencuadre, cambiar tu atención. ¿Dónde está tu atención? Entonces poner tu atención eh, en todas aquellas consecuencias de no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Por eso, en una situación en la que necesitas mejorar tu salud, quieres mejorar tu estado de ánimo, quieres mejorar tu digestión, quieres mejorar tu forma física, quieres mejorar tu estado de salud en general, quieres aprender a comer, quieres empezar a entrenar, sácate los miedos de la cabeza y empieza a meterte en la cabeza de otro tipo de miedos más saludables, diría yo. Un tipo de miedo que sí que te puede llevar muchísimo más lejos que estar pensando en las consecuencias de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Soy Yusef Díaz, te dejo con este video, espero de verdad haberte podido ayudar. Bye.